importante para todos, ya sea en un ámbito personal o en el ámbito laboral, pues el flujo de información ha corrido constante. En este sentido, pues debemos de tener muy en cuenta la protección de nuestros datos. Las filtraciones graves que se han observado día a día corresponden justamente a la evolución que los ciberdelincuentes han tenido con esta fluctuación de información. El tráfico de información nos lleva a riesgos que seguramente pues más de uno hemos llegado a toparnos con un correo que contiene una URL. Al final esta URL, si es de pues dudosa procedencia, no debemos de abrirlo porque nos conlleva justamente a un malware instalado en nuestros equipos. Perdón, Marta, buenos días a todos. ¿Estás presentando algo? Porque no vemos nada. Ok. Sí, está presentando justamente las láminas. A mí me habían dicho que sí se veía. ¿Ahí están? ¿Ya se ven? Ya. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, como comentaba, en abril del año pasado, prácticamente finales de marzo, a principios de abril, los ataques de phishing fueron relacionados con el tema COVID-19. En este sentido, se hizo un análisis en donde la Organización de las Naciones Unidas junto con Palo Alto Network hicieron un estudio de las URLs que se estaban dando por el tema de COVID. Justamente este análisis, esta investigación se hizo con las URLs detectadas de febrero, inclusive tomaron referencia desde febrero a la fecha. Y se analizaron grupos muy específicos con palabras clave y frases específicas del COVID. En un inicio fue información relacionada pues justo al tema que no conocíamos, que no teníamos la menor idea de qué estaba ocurriendo. Esto aprovecharon los ciberdelincuentes pues para enviar el phishing y por medio del correo, aprovechando el home office, que era una vulnerabilidad porque en casa pues poca protección se tenía, entonces pues se aprovecharon los ciberdelincuentes a hacer este gancho, ¿no? Después se hicieron otros análisis que conforme la pandemia fue transcurriendo, se cambió el tema, ¿no? El siguiente tema pues ya era propiamente los cuidados, cómo debíamos cuidarnos, cuáles eran los puntos a proteger, y ese tema también originó el ataque muy pronunciado de phishing. Las palabras clave y las oraciones y las frases fueron detectadas y en ese sentido se inició una campaña justamente para pues parar esta parte. Y en una tercera parte del análisis, que es en lo que vamos ahora, se ataca por medio de información con las vacunas. Los ataques han ido dirigidos tanto a farmacéuticas como a la población en general, aprovechándose de algunos registros que se pudieran hacer para la vacunación, que son falsos, son portales falsos que hicieron pues justamente para robar contraseñas y toda esta información. En este sentido, el dictamen que se dio pues fue de que los ciberdelincuentes están aprovechando los temas clave, los temas del momento para enganchar a la gente. Debemos estar muy al pendiente de qué es lo que abrimos y no en nuestros correos. Se detectó que hubo un incremento del 300% en ataques a correos
Esto equivale a un aproximado de 350 millones de dólares en contra a lo que se venía manejando antes de la pandemia, que era más o menos 100 millones de dólares. Evidentemente es un tema crítico, importantísimo, que tenemos que tomar en cuenta para reforzar nuestro sistema de protección, inclusive en casa, por todo lo que conlleva el mismo trabajo con equipos de nuestras empresas. También se ha hecho un análisis de los días con más ataques que se pueden dar y se concluyó que se dividía en dos grupos. Uno, que es de lunes a jueves, que es, digamos, la semana laboral fuerte, y la otra parte viernes, sábado y domingo. Al final, ambos grupos son muy atacados, sin embargo, aquí lo que impacta es el tema. Regularmente los fines de semana lo que ocupa son phishing con fines de robo de identidad, y de lunes a jueves lo que se ha detectado es que el robo es de datos, de bases de datos para el mal uso. Debemos de verdad de estar muy ocupados en reforzar nuestras vulnerabilidades para poder evitar todo este tipo de amenazas. Aquí las veremos muy a la ligera, porque más adelante vamos a tocar puntos más específicos de estas amenazas. En el sentido, el spam, que es pues lo más común, lo que conocemos normalmente. Un correo electrónico es spam si el destinatario no ha dado permiso para recibir los correos. Aquí es muy importante tener nuestros antivirus y todo nuestro sistema de protección pues en orden, activados con alertas, para que nosotros pudiéramos detectar de primera instancia, antes de cualquier ataque, pues que estamos recibiendo alguna información fuera de. El ransomware, que es propiamente un programa de software malicioso que infecta a la computadora y que en muchos de los casos tiene la capacidad para bloquear la pantalla de la misma computadora y cifrar archivos. Hablaremos más adelante de este tema. Vale la pena mucho tener en cuenta pues este tipo de situaciones para evitarnos dolores de cabeza más adelante. El malware, que es un término pues igual de un software malicioso, que van enfocados a ciertas acciones en particular para dañar los sistemas. Igualmente tenemos diferentes maneras de proteger nuestros equipos para que se detengan a tiempo este tipo de ataques. El phishing, que como ya lo habíamos hablado, son correos en donde se engaña pues a la gente para extraer contraseñas, números de tarjeta de crédito, información confidencial y pues sensible por medio de algún mensaje de alguna institución financiera inclusive, en donde pues justamente al darle el clic, pues ya estamos entregando prácticamente nuestra información. El spyware, que es una forma de malware que se oculta en los dispositivos. ¿Ya grabaste lo que está en tus cosas de tus licuados? Controla su actividad y roba la información confidencial igualmente como contraseñas y datos bancarios, entre otros. Y lo más común que se ha dado ahora es el spam, porque justamente toda la parte de mensajería, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger, pues es lo que ahora se ha ocupado con el ejercicio del home office. Se ha incrementado inclusive la mensajería y han ocupado el spam para robarnos nuestros datos y mantener control de nuestra información al final de cuentas.
En este momento estoy dando la presentación del ingeniero Guillermo Mesa, que nos hablará más a detalle de todo lo que conlleva los ataques del correo electrónico. Ok, muchas gracias, Marta. Hola a todos, buen día. Nada más confirmar si me escuchan bien. Sí. Excelente, gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre, ya lo dijo Marta, Guillermo Mesa, y bueno, somos parte del equipo de consultoría dentro de Vintec. En esta ocasión vamos a hablarles de los riesgos de correo electrónico, algunas amenazas, algunos ejemplos y algunas sugerencias que les podemos dar. Siéntanse, por favor, en la libertad de preguntar si tienen dudas. Si no tienen dudas y creen que algún comentario que tengan puede complementar la información que estoy dando, será bienvenida, se agradece. Entonces, ahí esperamos sus dudas o comentarios, ¿va? Entonces, como primer punto vamos a mostrar los riesgos, algunos de los riesgos que se corren al utilizar el correo electrónico. Si bien sabemos, el correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas en las empresas y de las más importantes, sobre todo porque mucha de la comunicación, sobre todo ahorita que estamos en temas de home office, mucha de la comunicación va por correo electrónico. Sin embargo, así como tiene muchos beneficios, el uso de correo electrónico también viene acompañado de varios riesgos, ciertos riesgos que es importante que consideremos y sobre todo prevengamos, ¿no? Y que además estemos preparados para afrontarlos en caso de que lleguen a suceder. Digo, la idea es que si tenemos una buena prevención, no tengamos que vernos en la necesidad de tener algún tipo de reacción, pero también es importante estar preparados ante ello. Es por ello que la persona que está encargada de los servicios de correo, el servicio de correo como tal, la plataforma, debe de estar alerta a los diferentes tipos de riesgos que enfrenta. Entre ellos tenemos, y vamos a quizá es uno de los menos riesgosos, digamos que es la pérdida de productividad. ¿Por qué? Al final, el correo electrónico corporativo, en este caso, debería de ser utilizado para los fines que a la empresa convengan, es decir, temas de negocios, ¿no? Y hay veces que los usuarios empiezan a utilizar este medio para temas personales, como que se salen de la línea y entonces ya no saben distinguir entre lo personal y lo laboral utilizando este correo. Esto evidentemente pues nos viene a traer una pérdida de productividad del empleado porque empieza a hacer cosas que nada tienen que ver con el negocio y bueno, puede poner en riesgo ciertas cosas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El siguiente punto, que va un poquito de la mano, son los riesgos legales. Recordemos que las empresas como tal son responsables o suelen ser responsables de toda la información transmitida en y desde sus sistemas. Ahorita estamos hablando de correo electrónico, pero vamos a pensar no sé, en páginas web, teléfonos celulares, etcétera. Si son corporativos, quien tiene esa responsabilidad es la empresa. Más adelante daremos algunas sugerencias, ¿no? Pero ¿qué pasa si el usuario empieza a utilizar el correo electrónico para cuestiones ajenas a la actividad de la empresa, rompiendo la barrera de seguridad? Vamos a pensar en envío de malware, envío de phishing, envío de spam, o quizá ya en envío de estafas, ¿no? Ya temas que vulneren la seguridad o la información de personas o de empresas ajenas a nosotros. Esto ya puede incurrir en otros campos, ¿no? Ya no solo en la productividad, sino vamos a pensar que envía alguna estafa y nuestra contraparte, la persona afectada o la empresa afectada,
ejecuta cargos legales en contra del responsable, que quizá en ese caso sería la empresa como tal. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Otro riesgo es la violación a la confidencialidad. Evidentemente, en las empresas se manejan mucha información, datos bancarios, datos de clientes, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Hay muchísima información que es muy sensible y en muchas ocasiones se tienen incluso firmados contratos o acuerdos de confidencialidad, pero ¿qué pasa si un usuario intencionalmente o no, porque puede ser el caso que no lo haga intencionalmente, viola esa confidencialidad y envía información que es sensible o que es restringida, y esa información cae en manos de gente no autorizada o no apropiada, ¿no? Gente que tenga malas intenciones. Volvemos al mismo caso, ¿no? A lo mejor el compartir esa información va a llevar a que esa persona que obtuvo esa información pueda hacer mal uso de ella, incluso con fines ilegales. Y volvemos al tema de los riesgos legales, ¿no? Es como toda una cadenita, ¿no? Entonces, se puede violar esa confidencialidad y eso nos puede traer graves consecuencias. Va de la mano esto con la pérdida de información. La pérdida de información es más o menos lo mismo. Es el hecho de compartir información que es sensible tanto para nosotros como empresa, como para nuestros clientes, nuestros socios de negocios, incluso de los propios empleados, de los propios colaboradores, ¿no? No sé, vamos a pensar que alguien sin pensarlo o sin quererlo o sin malicia comparte, por ejemplo, la base de datos de la nómina, ¿no? Ahí ya se está jugando, se está publicando cierta información que no debería de salir de la compañía, y eso hablando de un ejemplo, pero puede ser pues, infinidad de información. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes están seguros de que toda la información que se está enviando en su correo electrónico es la información que debe de enviarse? ¿Cuántos están seguros, por ejemplo, que el usuario no se está enviando correos electrónicos de su cuenta empresarial a su cuenta personal? Quizá, no sé, en un efecto no malintencionado, vamos a pensar, para poder trabajar desde casa, ¿no? O para poder trabajar en su equipo de cómputo, que a lo mejor le gusta más, ¿no? Entonces, hay que poner especial atención en esta parte, cuidar la información sensible. Otro de los riesgos que se corre es el uso excesivo de almacenamiento y del ancho de banda. Esto, nuevamente, ¿por qué, no? Si el usuario empieza a utilizar el correo electrónico de una forma fuera de lo corporativo o fuera de lo establecido, puede empezar a sobrellenar su espacio de almacenamiento. ¿Esto en qué va a afectar? Va a afectar en que, y no sé, seguramente a varios de ustedes les ha pasado, en que el usuario les va a decir, oye, ya no puedo recibir correos. Por alguna razón me están avisando que me mandan correos y ya no me llegan. Y entonces vamos, revisamos y su bandeja ya está llena, ¿no? A lo mejor tenían, no sé, 100 gigas, 25 gigas, lo que sea. Y ya se llenó. Y cuando empezamos a revisar, pues su correo está lleno de cosas que nada tienen que ver con la empresa. En el mejor de los casos, pues se elimina información y ya. En otro de los casos, quizá, bueno, se le compra un plan más arriba y ya tiene más espacio, pero ¿qué pasa si este comportamiento sigue? ¿O qué pasa si en ese inter de que su almacenamiento se llenó, en ese momento alguien le envió información que era necesaria para, no sé, por ejemplo, algún
servicio que era core para el negocio y no le llegó porque el almacenamiento estaba lleno. Se pueden ahí perder cuestiones de comunicación, perder contratos, perder negocios, etcétera, ¿no? Quizá suena algo ligero. Bueno, sí, se saturó su bandeja, hay que liberarla, pero no sabemos realmente la información que se pudo perder entre que se dio cuenta que nos demos cuenta que su almacenamiento estaba lleno y que se solucionó su problema. Ahí hay un hueco donde quizá perdimos algo importante para nosotros. Otro de los riesgos, y estos ya son un poco más alarmantes, es, por ejemplo, una suplantación de identidad. Y es alarmante, ¿por qué? Porque en un caso, digamos, ligero, pues, ¿qué va a pasar? Que el usuario va a recibir un correo donde se le avisa que alguien ya obtuvo control de su cuenta. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero suele llegar algún correo, mira, tengo acceso a tu cuenta y la prueba está en que te estoy enviando un correo desde tu propia cuenta y lo vemos y es, pues sí, ¿no? Todo da la impresión de que sí. Y ahí, pues normalmente la intención es, yo tengo control de tu cuenta, necesito que me deposites cierta cantidad de bitcoins para poder regresarte los accesos. Normalmente son estafas, es algún tipo de fraude y se soluciona simplemente cambiando el password y tomando algunas medidas. Pero ¿qué pasa si esta suplantación va más allá? ¿Qué pasa si esto no lo ocupan de manera interna, sino que además hacen nuevamente, ¿no? Intentan hacer fraudes, intentan enviar malware, enviar phishing, etcétera, hacia algún tercero, hacia socios de negocios o gente externa a nuestra compañía. Y entonces ya están ocupando nuestro dominio, nuestro servicio de correo para hacer mal uso, para obtener algún beneficio económico, quizá, o para algún tema ilegal. Eso evidentemente pone en riesgo pues la reputación de la empresa, del empleado, puede poner en riesgo incluso las relaciones comerciales que existan, porque, oye, me llegó esto de tu empresa, ¿cómo puedo confiar en alguien que no tiene ese tipo de cuidados, ¿no? Y bueno, regresamos al punto anterior, puede traer riesgos legales, bueno, nos pueden hacer perder dinero, etcétera, ¿no? El riesgo es bastante alto. Pero además, vamos a pensar que esta suplantación de identidad sí es real, sí tienen acceso a nuestras cuentas, y además nuestras cuentas las tenemos ligadas con otro tipo de servicios, banca electrónica, redes sociales, yo qué sé, ¿no? Medios de almacenamiento, pensemos en un Dropbox, OneDrive, Google Drive, etcétera, ¿no? Ahí podemos tener alojada información que puede ser sensible y entonces algo que pareciera muy sencillo, me intentaron suplantar mi identidad, ya se sale un poquito del control, ¿no? Porque van a tener acceso a información que no deberían de tener. ¿Con qué intención? Normalmente es pues, con intención de obtener algún beneficio económico. Entonces, hay que tener especial cuidado. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la total seguridad de que no están intentando suplantarnos? No lo sabemos, ¿no? Otro de los riesgos es la integridad de los equipos y la información contenida en ellos, que va un poquito de la mano con lo anterior. Vamos a pensar en un usuario que no tiene el mínimo cuidado al usar el correo y recibe un ataque. Vamos a pensar en no un ataque como tal, pero recibió un correo de spam o de marketing, donde ese correo quizá tenía alguna URL embebida, y se le hizo fácil dar clic, ¿no? La promo de, no sé, te vendo mis almohadas Soñare con un precio regalado. Y entonces le va a llamar la atención porque normalmente al usuario cuando hay cosas gratis o cosas que suenan bonitas, pues le vamos a dar clic porque nos va a dar duda. Pero no sabemos realmente qué hay atrás de todo eso. A lo mejor al darle clic a esa página, se nos va a descargar algún tipo de malware que va a poner en riesgo la integridad del equipo. A lo mejor, pues, en el mejor de los casos es un simple virus, pero vamos a pensar que a lo mejor es un ransomware, ¿no?
y entonces va a cifrar el equipo del usuario y esto se va a propagar por la empresa y ese ransomware va a cifrar equipos de más colaboradores e incluso servidores. Y además, ¿qué pasa si no estamos preparados como empresa para un ataque de este tipo, ¿no? Lo mejor, creo, es prevenir. Y bueno, nada más para terminar este punto, si nos damos cuenta, casi todos o todos este tipo de riesgos tienen un común denominador que es la economía. Casi en todos los casos hay el interés que está en medio, pues es el obtener un beneficio económico, pero además como empresa podemos perder dinero, porque podemos perder relaciones comerciales o incluso en el caso de robo de información, pues ahí podemos perder tiempo y dinero en tratar de recuperarla, ¿no? Y veía por ahí algunas... No, pensé haber visto pregunta, pero creo que no. Listo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Creo que no. Entonces, ayúdame, Marta. Sí, ayúdame, por favor. Entonces, bueno, mientras preparaba la presentación, afortunadamente, alguien me envió un correo a mi cuenta personal que me sirvió y agradecí incluso porque es un perfecto ejemplo. Entonces, en la primera parte hasta arriba, les estoy enviando cómo se veía en la bandeja de entrada. Del lado izquierdo simplemente nos dice notificaciones, no nos dice de dónde viene, pero ya en el asunto vemos, supuestamente viene de Citibanamex y me avisan que mi tarjeta ha sido bloqueada temporalmente. Y ya desde ahí empezamos a ver algunas cosas raras, ¿no? De entrada veo el asunto y dice simplemente notificaciones. ¿Notificaciones de qué? Luego alcanzo a ver parte del asunto o parte del cuerpo del correo y me dicen estimado y me hablan por mi dirección de correo, lo cual los que tenemos servicio de banca electrónica casada a nuestro correo, sabemos que no se refieren por nuestro correo electrónico, ¿no? Quizá hay algunos que sí lo hagan, normalmente no. Pero además, otro punto es, ¿realmente tengo cuenta, por ejemplo, Citibanamex? ¿O realmente tengo casada esta cuenta de correo electrónico con Citibanamex? En mi caso, por ejemplo, no, ¿no? Pero bueno, y otro punto que no lo remarqué, pero si vemos bien, el Citibanamex, la X está pues bastante chafa, ¿no? Ya desde ahí dice uno, no, pues esto evidentemente es un intento de estafa, algún intento de phishing, pero bueno, en un entorno controlado, abrí el correo para poder traérselos a la presentación. Y lo que vemos en el cuerpo del mensaje, pues tratan de simular algo realmente válido, donde pues pareciera el cuerpo bastante acertado, bastante cerca de lo que nos puede enviar la institución bancaria, pero nuevamente, ¿no? Se refieren a mí por mi cuenta de correo. Y si vemos, digo, no se alcanza a notar muy bien en la imagen, pero si vemos el remitente, dice notificaciones y viene de un admin@ipbx no sé qué cosa. Ya desde ahí nos damos cuenta que no es algo que venga del banco. Entonces, pero bueno, lo están intentando y vaya. Ahora, vamos a pensar que no revisamos la parte del remitente. Ahí viene una liga donde nos dicen que es necesario que inicie sesión dando clic aquí. Entonces, antes de darle clic, lo que hice fue simplemente poner el cursor ahí encima del hipervínculo y hasta abajo a la izquierda vemos la liga hacia la que nos redirigen, que pues evidentemente es una liga que nada tiene que ver con el banco. Se las muestro aquí, ahorita la vamos a ver más así grande, pero vaya, ya desde ahí son elementos que podemos ver que evidentemente nos ayudarían a no caer en este tipo de trampa, ¿no? Avanzamos, Marta, por favor. Entonces, les decía, en un ambiente controlado, ingresé a la URL y ya
desde el momento de intentar ingresar, ya podemos ver la URL, protegervestimentos.com. Es una página en un dominio de Brasil. Nada tiene que ver con Citibanamex y menos con Citibanamex de México, ¿no? Y el propio motor de Microsoft lo detecta como un sitio no seguro. Esta prueba la hice probando diferentes herramientas. De 4 me lo detectaron como no seguro, diferentes marcas. Esas, sí, creo que no hay ningún problema. Les comento con las cuales hice prueba, que fueron Bitdefender, Trend Micro, Symantec y, bueno, el propio Microsoft. Las 4 me lo detectaron como un riesgo. Pero bueno, para ejemplos prácticos, le di clic, le acepté el riesgo y entré a la página. ¿Me ayudas, Marta, por favor? Y entramos y nos hace, ya no va a la página de Brasil, sino que nos hace una redirección hacia una página HTTPS, hasta aparecía el candadito. Pensaríamos que es un sitio seguro, pero si se dan cuenta, la URL está totalmente, pues, chafa, valga la expresión. E incluso el Banamex lo ponen con doble E. Toda la serie de dígitos que ponen adelante, pues no tienen ningún tipo de sentido. Pero suponiendo que no nos damos cuenta de ese detalle, si vemos la página como tal, pues pareciera ser del banco, ¿no? Entonces, digo, ya pasados los otros 2, 3 filtros, llegamos a una página que, bueno, pareciera ser. Ya ahí evidentemente no metí ningún tipo de dato, pero analizando la página, hacía ahí un tipo de phishing donde el botón enviar enviaba los datos a alguna base de datos, seguramente donde ellos tienen acceso. Entonces, bueno, les quise mostrar ese ejemplo como una de las amenazas y como parte de algo que les voy a platicar un poquito más adelante, donde este ataque, llamémoslo así, pasó hacia mi cuenta personal, donde no hay ningún tipo de filtro anti-spam personal, bueno, dedicado a eso, ¿no? Sino que es el propio motor del servicio de correo. Si pusieron atención, fue un servicio de Gmail. Entonces, hay veces que nos confiamos, ¿no? A que Gmail, Microsoft, etcétera, tienen sus propios motores, pero como podemos ver, no siempre son efectivos o tan efectivos como esperábamos, ¿no? ¿Me ayudas, Marta, a avanzar? Listo. Y bueno, aquí vienen algunas recomendaciones de prevención. No sean malitos, ¿alguien tiene el micrófono? Gracias. Vienen algunas recomendaciones de prevención que les vamos a hacer y como primer punto, dado todo lo anterior que les acabo de platicar, básicamente la recomendación es tengamos o hagamos uso de herramientas que nos puedan ayudar a proteger nuestro servicio de correo electrónico, los famosos anti-spam, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, los anti-spam no son como tal un anti-spam, bueno, sí son, pero vaya, ofrecen mucho más que el servicio de anti-spam. Nos ofrecen servicio anti-malware, reglas personalizadas, algunos ofrecen servicio de DLP, ahorita lo vamos a platicar, etcétera. Van más allá, no solamente es el propio anti-spam como el nombre lo comenta, ¿no? Entonces, algunas de las características que deberíamos tomar en cuenta al momento de proteger nuestro servicio de correo electrónico son, evidentemente, el anti-spam. Ya lo decía Marta hace un ratito, el anti-spam definitivamente es uno de los principales puntos que debemos considerar y de los cuales nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? La mayor parte de los correos recibidos en las empresas son marketing o son spam, que al final pues es correo no solicitado. Hay aquí una duda porque algunas estadísticas dicen que el spam está entre el 55 y 60%, otros dicen que el 90%, etcétera. Entonces hay un rango bastante amplio.
En mi experiencia, les puedo platicar que más o menos el porcentaje va entre el 80-85%. Entonces vamos a pensar, ¿no? Una empresa que recibe 10,000 correos a la semana, 8,000 correos son no deseados, pues sí es una cantidad bastante considerable, ¿no? Y bueno, es uno de los puntos a considerar. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, pues simplemente es publicidad y es correo basura que no nos va a ayudar en nada. Y simplemente lo borramos y ya. Pero ¿qué va a pasar si ese correo basura o esa publicidad, les platicaba hace rato un ejemplo, ¿no? Viene muy bonito, viene todo, y además trae algún código embebido, alguna URL, algún archivo adjunto, y eso va a abrir la puerta para otro tipo de ataques, ¿no? No sé, insertar algún troyano, insertar algún ransomware, quizá algún keylogger, cualquier tipo de amenazas que puedan vulnerar nuestra información, nuestros equipos o incluso a la propia empresa, ¿no? Entonces, pudiera sonar muy ligero, sí, era un spam, era un correo no deseado, pero hay que ver todo lo que puede ocupar y todo lo que puede afectar. También tenemos las listas negras y las listas blancas. Esto lo quise platicar, ¿por qué? Porque hay veces que nos dicen, oye, no nos llegó el correo de fulanito de tal que es mi socio de negocios. Agrégalo, por favor, a listas blancas. Ok, sí. Pero el de esa persona no me llegó y es un correo. Y el hecho de agregarlo a listas blancas, pues va a omitir ciertos filtros de seguridad. Entonces, realmente cuando agreguemos a listas blancas una cuenta o un dominio, ¿realmente estamos seguros que esa empresa tiene sus sistemas de seguridad de correo electrónico al 100 como para estar seguros de que no nos va a llegar algún ataque? Yo no lo sé, ¿no? No sé si ustedes conozcan al 100 o confíen al 100% en sus socios, en sus clientes, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando definamos qué va a ir en nuestras listas blancas. Por el lado contrario, las listas negras. No todo lo que nos llega, por ejemplo, marketing, etcétera, lo tenemos que agregar a listas negras. Incluso muchas veces cuando hay algún tipo de ataque, no necesariamente viene de una sola IP. Normalmente los atacantes cambian de direcciones, cambian de dominio y los remitentes suelen ser aleatorios. Quizás es el mismo ataque, pero a lo mejor hoy vino de Alemania, mañana va a venir de Inglaterra, pasado mañana va a venir de México, no sé, ¿no? Entonces, en ese caso, el agregarlo solamente a listas negras no nos va a ayudar en mucho. Aquí tendríamos que hacer un análisis de los tipos de ataques que estamos recibiendo y quizá tomar otras medidas complementarias, ¿no? Sí es bueno, pero hay que ser bien analíticos y no confiar solamente a que, ya lo agregué a listas negras, ya no me va a pasar. No, hay que analizar bien el entorno y entonces de esa forma podemos crear como una protección integral, ¿vale? La siguiente recomendación es el anti-malware. Es básico, aunque ya por defecto ya lo traen, sí es básico que analicemos o revisemos que la funcionalidad anti-malware esté disponible y quizá hasta en un punto ya viéndonos más estrictos, que el nivel de severidad con que se analizan los archivos se pueda modificar, de modo que quizá vayamos desde lo más permisivo hasta un nivel ya más estricto, ¿no? Y que utilicen técnicas avanzadas, ¿no? Quizá como Machine Learning, que nos va a ayudar a detener nuevas amenazas, ataques de día cero, etcétera. ¿Vale? La siguiente recomendación es validar, bueno, protegernos ante el BEC, que, bueno, sí, para los que lo conozcan, para los que no lo conozcan, es el Business Email Compromise. Y básicamente este tipo de ataques lo que hace es tratar de obtener beneficio económico a costa de una suplantación de identidad y de otros tipos de ataques, normalmente suplantando la identidad de altos mandos y enviando correos a personal que tenga cierta injerencia en cuestiones económicas, ¿no? En este caso, les puedo dar ejemplos.
donde en alguna ocasión le llegó, bueno, y esta no solamente fue a nivel correo electrónico, sino fue más allá. En este caso, el atacante ejecutó algún tipo de ingeniería social, donde incluso por usando el correo electrónico obtuvo información del directorio corporativo y además de los números telefónicos. Ya de ahí se ocupó en enviar mensajes de WhatsApp hasta que lo logró. Suplantó la identidad de un alto directivo de la empresa, pidió para supuestamente cerrar un trato con un socio de negocios y pidió una cantidad bastante alta en dólares y la persona de finanzas hizo el depósito. Hasta después de eso se le ocurrió contactar a quien en teoría era el remitente, su director, y se dieron cuenta que fue una estafa. Este dinero no lo pudieron recuperar porque es muy difícil. Normalmente ocupan cuentas que son difíciles de rastrear e incluso utilizan, no sé, ahí ya otras cosas, lavado de dinero y cosas que suelen ser difíciles de encontrar, aunque ya involucremos quizá al personal de seguridad, ¿no? De seguridad, y hablo de temas a nivel gobierno. Entonces, hay que tener bastante cuidado en este tipo de ataques y sobre todo, no confiarnos solamente a la comunicación vía correo electrónico, sino en ese tipo de temas, por ejemplo, pues hacer uso de otras herramientas, teléfono, etcétera, para comprobar que realmente quien me está pidiendo cierto depósito me lo esté pidiendo, que no sea una suplantación. Va de la mano con la suplantación de identidad, hace rato lo hablábamos. Y para esto tendríamos que utilizar técnicas como, bueno, métodos como el SPF de Kim y de Mark. Y esto básicamente es para tanto nosotros, hablando de correo saliente, no sé, ejecutar, bueno, configurar correctamente nuestra llave de Kim para evitar que nos suplanten nuestro dominio, pero también hacer validaciones entrantes para asegurarnos de que quien está enviándonos el correo sea realmente quien dice ser. Hacemos esa validación y entonces, si, no sé, alguien quizá me está llegando un correo que dice ser de Vintech para cerrar algún negocio, pero falló la validación de SPF, ¿no? O de la identidad del dominio. Entonces, ya ahí empezamos a jugar un poquito más con los temas de validación. Quizá podemos ejecutar una validación estricta solamente para los que fallen totalmente y a lo mejor crear reglas para que si hay una falla ligera o alguna inconsistencia en la información de su propiedad del dominio, no lo detenga. Quizá lo manda a una cuarentena, quizá lo manda a algún filtro y le pone algún marcador donde le avisa al usuario, ¿no? Hey, aguas, ¿no? Puede ser una suplantación. No lo detenemos, pero alertamos al usuario. En un fallo total, así que diga, no, este cuate sí de plano no es quien dice ser, bueno, ese sí deténmelo, no me lo dejes pasar. Sí hay que tener en cuenta esa validación de la identidad del dominio. Otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta es el monitoreo de las URLs. ¿Y esto por qué? Hablando del mensaje que les ponía anteriormente, ¿no? El monitoreo de URLs normalmente se da cuando el usuario le da clic a la URL. Lo que hace la herramienta anti-spam va a validar si la URL tiene cierta reputación mala, no lo va a dejar pasar, desde ahí no lo va a dejar pasar. Y esa pestañita que me decía que Microsoft detectó que era un sitio no seguro, pues ya ni siquiera la veríamos, ¿no? Ya veríamos la propia ventana de la herramienta. La herramienta ya hizo su chamba. Entonces, ya desde ahí cortamos. A lo mejor la propia herramienta anti-spam que tengamos no tiene esta funcionalidad, pero bueno, se puede complementar con algunas otras que ahorita platicaremos. Adicional, podemos crear reglas personalizadas y esto va de la mano con lo que les decía hace rato de las listas negras y las listas blancas. Quizá no necesariamente el agregar una lista negra nos va a detener correo o algún tipo de ataque, pero podemos analizar ciertas partes del correo, de los mensajes,
que nos puedan ayudar a definir ciertas reglas. No sé si trae cierto tal asunto o si el cuerpo del correo contiene tales palabras, bloquéalo o permítelo, ¿no? Depende. Entonces, de esa forma empezamos ya a jugar con todo nuestro flujo de correo y con toda la información contenida para empezar a echar mano de diferentes funcionalidades. Ya no solo nos basamos a las listas negras, al anti-malware, etcétera, sino que también podemos crear reglas personalizadas de acuerdo a el cierto contenido que podamos ver, obviamente teniendo cuidado de no pegarle a la operación, ¿no? También hay una parte importante que es el control de archivos, y esto ¿a qué me refiero con esto? Es, vamos a mandar, ¿qué tipo de archivos vamos a mandar y recibir por correo? Por ejemplo, archivos multimedia. Quizá alguien de finanzas no tendría por qué recibir archivos multimedia, archivos ejecutables, archivos comprimidos, ¿no? Y de hecho, esos archivos comprimidos que no contengan cierto tipo de archivos, ¿no? Archivos de configuración o cosas que puedan detonar algún tipo de malware. A lo mejor, por ejemplo, nuestra gente de marketing sí va a tener, o diseñadores, etcétera, pues sí van a tener, a poder transmitir contenido multimedia. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿deberían de usar el correo para enviar contenido multimedia? Yo creo que no. Yo creo que quizá para eso están otro tipo de medios destinados a ello, ¿no? A lo mejor un repositorio de archivos, OneDrive, Dropbox, como le quieran llamar, y el correo solamente se va a usar para comunicarle, oye, te acabo de compartir en la carpeta tal de Dropbox. Y realmente el contenido multimedia ya no pasó por el correo, sino que está ocupando el repositorio de archivos que está destinado para eso, ¿no? Con esto estamos reduciendo un poco el riesgo que corremos de que nos caiga algún virus, quizá estoy poniendo el ejemplo de los archivos multimedia. Otra parte importante es el cifrado de correo. A lo mejor no vamos a cifrar todo nuestro correo, pero a lo mejor cuando el correo contenga información sensible, sí podemos cifrarlo. ¿Y esto qué va a hacer? Que si hay alguien en medio escuchando nuestra comunicación, pues no va a tener acceso a esa información. Entonces, de esa forma, solamente yo y mi contraparte, mi destinatario, vamos a tener acceso a ese mensaje. Y eso, pues, utilizando un password, llaves, etcétera, todo lo que esté definido, y asegurando que esa información llegue intacta a su destino y no caiga en manos no autorizadas. ¿Vale? No todo el correo tiene que ser cifrado, tampoco vamos a caer en la paranoia, ¿no? Pero sí podemos prevenirnos, sobre todo ante la pérdida de información. Y bueno, otra recomendación es la integración con otro tipo de soluciones externas. Les hablaba, por ejemplo, del monitoreo de URLs. A lo mejor nuestra herramienta anti-spam no tiene esa capacidad, pero podemos hacer uso de quizá algún proxy de red, ¿no? Donde tengamos un filtrado web, etcétera, ¿no? Quizá nuestra herramienta no tiene un DLP como tal, entonces podríamos hacer una integración con un DLP para prevenir pérdida de información. Podemos complementar con el anti-malware. Si bien la herramienta va a tener un anti-malware como tal, podríamos tener en nuestra empresa alguna herramienta de protección de endpoints, donde, bueno, ya este cuate le dio clic, a pesar de que le avisamos, le dio clic, descargó el archivo, y bueno, ahí va a entrar nuestra solución de endpoint y va a proteger al propio equipo. Entonces, hay una integración con varias soluciones externas que no necesariamente es el anti-spam. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas, Marta, a pasar a la siguiente? Voy a ir un poquito más rápido porque ya queda poco tiempo. Y entonces, algunas recomendaciones de prevención, ya además de las que ya dije, vamos a dar algunas recomendaciones generales. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Que me dicen, oye, Memo, sí, todo está muy bonito lo que dices, pero nosotros apenas estamos en proceso de implementación de una herramienta de seguridad. O sabes que de plano la empresa ahorita no puede
no tiene la solvencia suficiente para una herramienta de este tipo. Ok, hay algunas recomendaciones que son generales y de las que podemos echar mano, como son el establecer las reglas de uso. Aquí básicamente es definir las reglas del juego, ¿no? ¿Qué está permitido y qué no está permitido hacer al utilizar el correo corporativo? Y eso pues ya aplicará dentro del reglamento interno de la compañía, donde quizás se apliquen sanciones en caso de que el usuario haga mal uso de la herramienta. Entonces, en este punto vamos a definir y quizá desde como reglamento corporativo o desde que un colaborador empieza a trabajar con nosotros, definirle las reglas y ponerle las cosas claras, ¿no? Y hay de ti donde te veamos que estás utilizando para suscribirte a, yo qué sé, ¿no? A las revistas o a lo que tú quieres. Entonces, dejar bien claras las reglas de uso. Podemos, explotar las configuraciones de seguridad en el propio servicio. Muchas veces, como administradores de correo electrónico, la gente solo se limita a dar cuentas de alta, dar grupos y entregar los accesos, pero realmente no nos involucramos en qué más incluye la solución de correo. Y realmente hay algunas que son bastante amplias. Podemos crear configuraciones de seguridad bien personalizadas. Por ejemplo, ¿no? Algunos usuarios quizá no necesitan enviar correos más que a la propia compañía. No necesitan enviar correos a gente externa. Entonces se pudieran crear reglas personalizadas dentro de la propia herramienta donde a esos usuarios o a ese grupo de usuarios se les restrinja su correo electrónico y solamente pueden enviar comunicación interna, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía hace rato de los archivos, etcétera, ¿no? Entonces, habría ahí que jugar un poquito, conocer bien el servicio de correo electrónico que tenemos y, pues, explotar todas sus funcionalidades, o si no todas, pues la gran mayoría, de modo que aseguremos nuestro entorno. Pero bueno, ok. Ya cumplimos la opción 1, la opción 2. También podemos crear campañas de concientización donde mensualmente o bueno, periódicamente, ya cada empresa definirá, estas campañas van a enviar información relevante que le ayude a los empleados, a los colaboradores, a detectar un correo bueno de uno malo, ¿no? A uno sospechoso de uno malicioso, a un correo válido de uno no válido y que les ayude a definir sus estrategias, qué correos pueden abrir, qué correos no, incluso las estrategias de uso del correo, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué sí debo hacer y qué no, etcétera, ¿no? Poniéndoles claro los pros y contras, qué puede pasar, cuáles pueden ser las consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces enviamos información o la empresa envía información donde los usuarios puedan conocer los riesgos de seguridad que se corren al utilizar el correo electrónico. ¿Sale? Están las configuraciones de seguridad en las propias cuentas. ¿Y esto qué es? Son temas a lo mejor bien básicos, ¿no? Si la empresa lo permite, bueno, incluir el tema del doble factor de autenticación. De esa forma, si alguien obtiene nuestra contraseña, bueno, tenemos el doble factor donde aunque tengas mi contraseña, pues no vas a poder entrar a mi cuenta. Si la empresa lo requiere, pues habría que implementarlo. Quizá dentro de las campañas de concientización, una de las configuraciones que se puede recomendar es el uso de contraseñas de un nivel aceptable, ¿no? Que no sean tan sencillas. No vamos a poner el nombre de mi perro o de mi esposa, ¿no? Mi fecha de nacimiento, etcétera. Y obviamente que esa contraseña no se use para todo, ¿no? Para mi RP, para mi acceso a mi repositorio de archivos, etcétera. Que se usen correctamente las contraseñas. Que se limite el uso del correo electrónico. Mostrarle nuevamente, educar a los usuarios para que el correo electrónico lo use donde lo debe de usar. No se vaya a un cibercafé o no lo use, por ejemplo, en una red pública que está 100% expuesta a algún ataque, ¿no? Que no lo ocupe en equipos vulnerables.
que se ocupe el correo donde se tiene que utilizar. Ese tipo de configuraciones de seguridad y de recomendaciones a nivel usuario. Otra recomendación, y esa es más como administradores, ese es el monitoreo constante, porque a veces, pues ya, funciona el correo y ya nos dedicamos a cualquier otra cosa, ¿no? ¿Los usuarios están recibiendo sus correos? Sí. Ah, qué padre. El chavo de correo pues, está trabajando bien, no pasa nada. Pero realmente no sabe todo lo que está pasando en el entorno correo electrónico. No sabe qué cantidad de spam está llegando en su entorno. No sabe para qué están usando. Incluso ya cuando hacemos un análisis de todo el flujo de correo, podemos incluso conocer, ¿no? Y ya detectamos desde el propio asunto, ya detectamos qué tipo de actividad está realizando el usuario y qué tipo de reglas podemos aplicar. Entonces es importante obtener un monitoreo constante, bueno, realizar un monitoreo constante de la actividad de correo. Esto, por supuesto que está permitido y de hecho debería de estar ahora sí que grabado en la mente de quien administre un sistema de correo electrónico, un servicio. Y otra recomendación, que esa ya implica a lo mejor un gasto para la empresa, es realizar pruebas internas controladas de ataque. Y esto es básicamente generar ataques simulaciones de ataques de phishing, de inserción de malware, etcétera, bien controlados, donde obviamente no se va a inyectar ningún malware, ni se va a obtener información, pero se va a simular esto. Algunos de ustedes seguramente ya lo hacen, otros no. Y básicamente la experiencia del usuario es que va a recibir un tipo de ataque, quizá como el ejemplo que les mandé, que les mostré hace rato, pero al momento, bueno, ahí vamos a obtener estadísticas, ¿no? Enviaste, no sé, 100 correos, tantos usuarios entraron, tantos usuarios cayeron, tantos abrieron el link, y obviamente se le mostraría una pantalla al usuario donde se le diría, ojo, si esto fuera un ataque real, ahorita tus datos estarían comprometidos. Entonces, esas pruebas internas controladas se pueden realizar. Eso en términos generales de recomendaciones. ¿Listo? ¿Me ayudas, Marta, por favor? De hecho, creo que aquí terminamos. Me fue un poquito más rápido por el tiempo, pero en general esas son las recomendaciones y esos son los riesgos. No sé si haya alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Gracias a todos por su presencia. No veo por aquí preguntas, pero sin duda ustedes pueden contactarnos. Estamos a sus órdenes. Ustedes ya vieron todos pues lo que se debe de prevenir. Sí, adelante. Gracias, Marta. Pues muchas gracias a todos los asistentes en este día. Como bien comentabas, es muy importante que sepan que esta tecnología o este tipo de servicios está al alcance prácticamente de cualquier compañía. Eso es muy importante porque muchas veces tenemos la idea de que este tipo de tecnología solamente está al alcance para aquellas medianas o grandes empresas. Las soluciones que nosotros ofrecemos van enfocadas desde usuarios que tienen 5 buzones que administrar, hasta tenemos por ahí el cliente más grande que tiene más de 13,000 buzones administrados por las tecnologías que ya se mencionaron. Entonces, es muy importante que nuestros clientes que están hoy en día conectados sepan que esta tecnología está al alcance de todos. Por aquí Marta se queda con prácticamente el cierre, pero solamente quería confirmar que esa parte de la tecnología puede ser prácticamente adquirida por cualquiera de las compañías que están aquí presentes. Gracias, Marta. Ahí, bueno, otra vez de este lado, Guillermo. Antes de cerrar mi participación, sí me gustaría comentarles, hace tiempo trabajé en ese entonces era mi jefe, hoy es un buen amigo, y él tenía una frase que a mí me gustó bastante en tema de seguridad informática, y era, el ingeniero Ricardo Torres, y era no para qué. Siempre que le pedían algo, era no para qué, y no necesariamente era
ser un filtro o ser un tope, ¿no? Sino que era cuestionar, me estás pidiendo que abra la puerta de tal cosa. De entrada es no. Y la segunda es ¿para qué? ¿Me lo justificas? ¿Está bien justificado? Ok, vamos a tomar las previsiones, vamos a hacer las configuraciones necesarias de modo que no tenga un impacto en la compañía y lo hacemos. Pero de entrada la respuesta era no. Ya después vemos el cómo, si está justificado. Pero vaya, la verdad es que es preferible decir, oye, en tema, por ejemplo, de lo que hoy se habló, en tema de correo electrónico, es preferible, yo prefiero 1000 veces que me digan, oye, no me llegó este correo electrónico, a que me digan, oye, es que me llegó este correo electrónico que decía que tengo un adeudo de la CFE y ahora mi máquina está haciendo raro, ¿no? Eh, entonces, yo prefiero el que me digan, oye, no pasó, a que me digan, ya pasó, ahora cómo lo soluciono. Entonces, sí, no escatimemos a la hora de protegernos. Así es. El correo es una puerta muy importante para entrar a nuestros equipos, a nuestra información. Les agradecemos su presencia. Estamos tomando nota aquí de sus correos. Con gusto enviamos mayor información. No duden en contactarnos. Estamos en redes, estamos disponibles. Créanme que es mucho más caro pagar un rescate o pasar por un ataque a poderlo prevenir. Tenemos servicios mensuales con reportes semanales, quincenales, muy oportunos. Estamos muy cerca de ustedes, cobijándolos para que no lleguemos a un ataque, para prevenirlo y sobre todo para que ustedes estén tranquilos. Es un placer haberlos recibido hoy. Seguimos recibiendo sus correos con muchísimo gusto. Nos contactamos con cada uno de ustedes para mayor información. Perdón, Marta, ahí alguien pregunta que si se puede aplicar esto, no vi quién era. Alguien pregunta que si se puede aplicar esto para correos personales. Sí se puede. Ahí quizá podemos hacer uso de lo que decía al final, ¿no? Conocer bien las configuraciones de seguridad que tiene nuestro correo personal. Incluso te invito, normalmente ya los servicios de correo electrónico, por ejemplo, traen el doble factor de autenticación. Simplemente tienes que descargar la aplicación del doble factor a tu servicio, a tu celular y lo configuras. El tema de las contraseñas, esos temas de seguridad, quizá no vas a poder ahí crear reglas de correo o hacer un DLP, aplicar un DLP como tal, pero sí, aunque sean cuentas personales, sí aplican ciertas configuraciones de seguridad que te pueden ayudar a que no te roben el acceso a tu cuenta. Es cosa de que conozcas bien tu servicio. De acuerdo. Muchas gracias. Bonito día. Estamos a sus órdenes.